Cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, que la gracia, la paz y el amor de Cristo Jesús, el Señor, nacido de María Santísima, esté con todos ustedes. Nos dispongamos a participar en esta Santa Misa, la que vamos a rezar por nuestro venerable Fray Mamerto Esquiú, para que el Señor le conceda la dicha del gozo eterno y también eso que estamos pidiendo cuanto antes, su glorificación en los altares. Y por eso, con humildad, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que el nacimiento del Salvador del mundo, revelado por la luz de la estrella, se manifieste cada vez más en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amó a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano, a quien ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también a quien ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque Él ha nacido de Dios, vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendido de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Repetimos: pueblos de la tierra, alaben al Señor. Los rescatará. Aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría.
El Señor está siempre con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió al llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, por las palabras del Santo Evangelio que hemos escuchado, se nos perdonen nuestros pecados. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, nos hemos congregado acá en el Suncho para conmemorar la partida de nuestro querido venerable Fray Mamerto Esquiú. Hace 137 años que se despidió de nosotros, cumplió su peregrinar por este mundo y dejó una hermosa estela, dejó una hermosa herencia, no solo para Catamarca, sino para todo el país, para toda la orden franciscana, para la Iglesia. Y nosotros hoy queremos agradecer a Dios por el regalo que nos hizo en la persona de Fray Mamerto Esquiú. Porque cada uno de nosotros es un don de Dios para el mundo. Pero hay algunos que este don lo hacen más agradable, más hermoso. Otros quizás somos más de medio pelo, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos, y ha habido personas como Fray Mamerto que se han esmerado en medio de las dificultades propias del tiempo. No digamos que los tiempos nuestros son peores que los de ellos o los ellos peores que los nuestros, son difíciles. El tiempo que a uno le toca vivir es difícil, tiene sus desafíos. A él le tocó vivir en tiempos donde la patria se estaba consolidando, tiempos difíciles realmente, de no saber para dónde ir, como que cada uno quería aplicar su propia norma. Bueno, y él le tocó estar en esa época, donde se pudo llegar a concretar la tan anhelada Constitución Nacional, y a él le tocó presentarla, invitar a todos, él le tocó participar. Él mismo dijo en aquellos tiempos: señores, obedezcan, también nos corresponde a nosotros. ¿Y quién era Fray Mamerto? Un verdadero creyente. Él todo lo que ha ido haciendo lo ha hecho gracias a que era coherente con la fe, que es lo que nos falta a nosotros muchas veces, ser coherentes con la fe. La fe te tiene que guiar, la fe te tiene que orientar, la fe es la que te da una escala de valores, y eso nosotros vemos en Fray Mamerto. Hemos escuchado hoy un precioso texto de la primera carta del apóstol San Juan. Aquí nos va a dejar ese gran legado que Jesús comunicó con su predicación. Dios es amor, la gran revelación, la gran revelación. Jesucristo nos dice: Dios es amor.
Y Él lo mostró con su vida, porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios hecho hombre, y nos lo mostró con creces hasta morir en la cruz, que es la expresión máxima del amor, dar la vida por los pecadores. En esa cruz teníamos que estar nosotros colgados. Y Jesús dijo, no, voy yo en lugar de ellos. Ese es el amor. ¿Qué otra lección podemos tener de amor que no sea la muerte de Cristo en la cruz? No hay otra. No hay una expresión más grande de amor que esa. Porque el justo paga por los pecadores. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer justicia a mano propia y no nos sale, y todo sale mal? No queremos dejar las cosas para Dios, las queremos arreglar nosotros y las hacemos mal. En cambio, Jesús muere por nosotros, el justo por los pecadores. Fíjense lo que nos decía el texto porque es una reflexión que hace San Juan sobre este gran misterio del amor de Dios, ¿no? Si Dios es amor, y nos dice Él que si nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Qué bueno es que no perdamos de vista esta. ¿Por qué tengo yo la capacidad de poder amar más o menos a medias? Porque Dios me amó primero. Porque yo he tenido una experiencia de ser amado, y es importante que nosotros profundicemos esto para después poder amar. Porque nadie da lo que no tiene. Ustedes piensen en cuántos niños hoy están viniendo a este mundo y no están recibiendo amor. No están recibiendo amor. ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántos niños golpeados? ¿Cuántos niños abusados? Que ni sabemos, porque no se dice, pero sí está ese problema. Se los abusa de 1000 maneras a los niños. Y no tienen amor. ¿Cómo van a poder amar ellos si no reciben amor de sus adultos hoy? ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante esta afirmación que nos hace el apóstol. Dios nos amó primero. Nos amó primero porque nos creó. Y si mucho ha hecho Dios amándonos en crearnos, mucho más ha manifestado su amor cuando ha muerto el Hijo por nosotros en la cruz. Mucho más. El misterio de la redención es mucho más grande que el misterio de la creación. Pero por supuesto, en el orden tiene que estar primero la creación y después vendrá la redención. Si tanto Dios nos manifestó amor en crearnos, mucho más ha hecho manifestándonos su amor al redimirnos cuando envía a su Hijo y nos salva. Por eso dice el texto, todo aquel que comenta o dice, sí, yo amo mucho a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cuánta gente dice, Padre, cómo yo lo quiero a Jesús? Sí, pero mientras tanto le estás dando palos a tu mujer. No sirve. O no lo atendes a tu marido. No sirve. Entonces no amas a Dios. No, yo voy todos los domingos, ayudo en la iglesia. ¿Cuántas mujeres, ¿no?, que van a la iglesia y ayudan? Pero sos una tortura en la casa. ¿De qué sirve? No sirve. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo, a ese que tengo al lado, a quien veo. Ese que es molesto, ese que tiene defecto, a ese lo tengo que amar. Cuando yo amo de verdad a esas personas concretas con las que vivo, entonces sí que es verdad que yo amo a Dios. Y normalmente cuando uno ama a Dios de verdad, por amor de Dios, porque tengo que ser coherente, debo amar a ese Dios que está presente en cada persona. Y eso es lo que hizo Fray Mamerto Esquiú toda su vida. Fray Mamerto fue un hombre que tuvo clara conciencia, y eso lo movió toda su vida desde niño, que Dios nos amó primero. Eso le enseñaron en su casa. Eso es lo que experimentó en su casa. Por eso se atrevió a entrar en la orden franciscana, para hacer todo de Dios y junto con Dios, con Jesús, ponerse al servicio de los hermanos. Ese es amor. Fui amado,
soy amado, y entonces como tengo esta experiencia de ser amado, puedo amar a los demás como Dios me ama, con misericordia, con paciencia, perdonándome. Ese Dios que siempre está al lado. ¿Cómo puede amar a Dios una persona a quien no ve, ¿no? Si yo a Dios no lo veo, ¿cómo puedo yo amar a ese Dios que no veo si no amo al hermano al que veo? Yo a la gente la tengo a la par. Entonces, si yo aprendo a descubrir que Dios está presente en estas personas concretas, entonces sí que es verdad que también amo a Dios a quien no veo. Y aprendo a ver a Dios en las personas, en la creación, cuidando la creación, cuidando la naturaleza. Y fíjense, este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios, que ame también a su prójimo. Entonces, el mandamiento que nos dejó Jesús, fíjense si uno lee el Evangelio, en los capítulos de despedida, ¿no? Capítulos 14, 15, 16, cuando habla del Espíritu Santo, pero también habla de este mandamiento. Yo les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado, hasta dar la vida por los otros. Mis queridos hermanos, no se trata de que uno muera como un héroe colgado en una cruz o fusilado por ahí porque es cristiano. Hay que morir todos los días al capricho, a la comodidad, a la superficialidad, a la ignorancia. A eso hay que morir todos los días. Estar dispuestos a morir. Porque si nosotros no somos capaces de renunciar a nuestra comodidad para servir a los más débiles, que son los niños, si no somos capaces de morir a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestros caprichos, no estamos amando a Dios. No estamos cumpliendo con el mandamiento. No estamos entregándonos como Jesús se entregó por nosotros. La muerte es de todos los instantes, de cada instante. Cada minuto tengo que morir a mí mismo para dar vida a otro. ¿Cuántos niños de sus hogares no ven rezar a su papá, a su mamá? No rezan junto el papá y la mamá con los hijos y le están privando de un gran bien. Porque tienen que ver el partido de fútbol, porque tienen que ver los amigos, tienen que ir al boliche o lo que sea, ¿no? Hay que rezar con los hijos. Eso es amor. Ese es el mandamiento de Dios. Eso es lo que hicieron José y María con Jesús. Rezar con el niño. Todos los años peregrinaban José y María con el niño desde Nazaret, 110 kilómetros hasta Jerusalén. Todos los años iban a pie, quizá con un burrito. Peregrinación. ¿Cuántos de nuestros catamarqueños peregrinan todos los años, la familia con los hijos, al templo a visitar a María? ¿Cuántos? Todos los años, una vez por lo menos. Peregrinar, ir al encuentro, ¿no?, de nuestra madre, de la que estamos celebrando ya 400 años de su presencia entre nosotros. ¿Cuánto nos cuida la madre? ¿Y qué hacemos nosotros para dar ese testimonio? Hoy justo paré en San Martín y me alegró mucho porque un matrimonio que tienen una única hijita, habían hecho la promesa siempre porque tenían dificultades para el nacer. Dice: padre, todos los años, y ahora va a cumplir 15 años la chiquita, dice: vamos a ir el día ese, 3 de marzo, vamos a ir a la catedral, y todos los años, el día de la Virgen, yo dejo todo, el día del cumpleaños de la nena, dejo todo y lo vuelvo a presentar a la niña frente a la Virgen. Y le pregunté yo hoy a la chica, le digo: ¿y vos la quieres a la Virgen? Sí, padre, yo la quiero mucho. Porque hay un testimonio de sus padres, sus papás le han enseñado a amar. Hay un compromiso de honor. Y me decían: este año vamos a ir antes, a la mañanita temprano, a la catedral para estar con la Virgen, ¿no? Qué lindo, eso debería ser de todas las familias catamarqueñas, de todas. Eso hizo la mamá de Fray Mamerto con él. Él lo confió a la Virgen. ¿Cuánto amabas, Fray Mamerto, a la Virgen? Ahora estamos en este año mariano,
Vamos a tener el 4º Congreso Mariano Nacional en Catamarca en abril, del 23 al 26, y nosotros tenemos que estar ahí. Es un compromiso de honor de los hijos con la madre, de los hijos de Dios con Dios. Y esa es la manera como podemos realmente honrar, homenajear la memoria de Fray Mamerto, que aquí entregó su vida al Señor, en su espíritu. Desde aquí él partió a la casa del Padre. Cuánto alboroto habrán hecho en el cielo los angelitos cuando entraba el alma de este bendito al cielo, ¿no? Este sí que es uno de los nuestros, habrán dicho. Este sí que vale la pena que entre al cielo, ¿no? Porque en la tierra se esforzó, se sacrificó por servir a Jesús. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Esto de que yo creo que Jesús es el Mesías, es el ungido por Dios, eso significa Cristo. Si yo creo esto y configuro mi vida con este Cristo ungido por el Padre, entonces sí que soy hijo de Dios, he nacido de Dios. Y el que ama al Padre, ama también al que ha nacido del Padre. Si yo amo a Dios Padre, tengo que amar a Dios Hijo, a este que murió colgado de la cruz. Como decía, ¿no? Locura para los griegos y escándalo para los judíos, el que esté Cristo colgado en la cruz. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Sí, mis queridos hermanos, para cumplir los mandamientos de Dios hay que conocerlo, ¿no? Yo, si no los conozco los mandamientos, ¿cómo los voy a cumplir? Y si uno les llego a preguntar a ustedes, los que están aquí presentes, que me digan los 10 mandamientos, yo querría saber quién me los dice seguidito a los 10. Son 10 nada más. Y si yo les pido, pase al frente y diga los 10 mandamientos, a ver que van a patinar. Entonces quiere decir que si no los conozco, no los cumplo. Son 10. Pero estoy seguro que si les pregunto los nombres de los 11 jugadores del equipo de fútbol que ustedes son hinchas, lo sabrán, ¿no? Y te lo dicen así al dedillo. O que me digan los artistas que están en la última novela de moda, lo saben. Y los mandamientos, que son el camino para saber que yo amo a Dios, porque si yo no cumplo los mandamientos de Dios, no puedo decir que amo a Dios, ¿no? Entonces, tenemos que conocer los mandamientos, son las señales del camino. Si uno va por un camino que tiene muchas curvas, necesita señalización, porque si no, se manda en algún precipicio o en alguna curva vuelca si no la conoce. Entonces nosotros tenemos los mandamientos que nos ayudan a conocer el camino, a vivir bien, porque el mandamiento nos ayuda a amar a Dios. Porque Dios es tan bueno que nos dice, si haces esto, esto y esto, me estás amando. Eso es lo mejor, te enseña todo, te dice todo. La regla de juego para que nosotros podamos amar de verdad a Dios. Entonces el amor a Dios, miren, lo vuelvo a repetir fuerte. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. No hay otra vuelta, Si yo de verdad quiero amar a Dios, debo cumplir con su voluntad, y su voluntad se expresa a través de los mandamientos. Muy simple. Esto es lo que les decía Fray Mamerto en aquella época, ¿no? Cuando su famoso sermón por lo de la Constitución. Señores, obedezcan. Aquí está. Obedezcan los mandamientos de Dios y entonces serán hijos de Dios. Entonces sí que participarán de la gloria de Dios. Pero si nosotros no cumplimos los 10 mandamientos, no podemos soñarnos de que un día estemos con Él. ¿Cómo voy a ir a un lugar a estar con una persona que yo no quiero? Si yo no la conozco, no voy a ir ahí. Nadie ama lo que no conoce. Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios. Y Fray Mamerto entregó su vida a enseñar a la gente de su tiempo, como a nosotros hoy, a conocer a Dios para que se lo pueda amar a Dios y para que se pueda servir a Dios. Fray Mamerto, gracias a su
formación en la casa, pudo conocer a Dios, amó a Dios y se puso al servicio de Dios en la orden franciscana de los frailes menores. Y estuvo disponible para lo que Dios le pidiera. Para lo que Dios le pidiera. Entonces, le pidamos a Él que también nosotros estemos dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios. No hay otra, queridos hermanos, no nos engañemos. No crean que aquí es todo como somos en Argentina, todos sensibleros, ¿verdad? Sensibleros, pero con eso no se llega a ningún lado. Pura emotividad, hay que tener fundamentos. Y para eso están los mandamientos. Hay que cumplir los mandamientos, hay que conocerlo, hay que usar esto para conocer, hay que dedicarle tiempo. Tenemos que repasar una y otra vez la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es como una espada de doble filo que penetra en lo profundo de las entrañas y corta a ambos lados y ayuda a discernir quién es cada quien. Es así la palabra de Dios. La palabra de Dios es inquisidora. La palabra de Dios es cuestionadora. La palabra de Dios también es sanante, te consuela, te fortalece, todo. La palabra de Dios es así. Y si nosotros estamos abiertos a ella, como lo estuvo Fray Mamerto, podremos tener la sabiduría que nos da la palabra de Dios. Necesitamos del alimento de la Eucaristía. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, nos dice Jesús. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre resucitará el último día. Tendrá la vida eterna, lo dice Jesús. Claro, pero si yo no leo esto y no lo releo y no vuelvo sobre ello, me olvido, ni sé de qué se trata. Entonces soy como ese animalito que anda ahí pastando y nada más. Y el ser humano no puede ser un animalito que vive gracias a que hay aire y a que hay un poco de comida y vive. No. El ser humano es un hijo de Dios, es criatura de Dios, tiene la razón que Dios nos dio y nosotros tenemos que ser interlocutores de Dios y nosotros tenemos que decidir ir al encuentro de Dios porque Él primero vino a mi encuentro. Él es el que me ha creado, Él es el que me ha salvado, Él es el que me santifica y yo voy al encuentro de ese Dios. Esas son decisiones nuestras. Pero eso hay que saberlo. Por eso, si ustedes quieren ser verdaderamente amigos de Fray Mamerto Esquiú, hagamos lo que él hizo. Hagamos lo que él hizo. Amó a Dios y amó al prójimo. Él, si encuentra la muerte aquí, se había venido de Córdoba para ir a resolver un problema de cementerio en La Rioja. Problema de muerto. Y lo agarró la muerte acá. Miren lo que se ocupó a ir a solucionar un problema de cementerio. Nosotros tenemos problemas mucho más importantes que de cementerios, ¿verdad? Es nuestra propia vida, nuestra propia felicidad. Y estemos dispuestos a invertir todo lo que haga falta para que podamos ser verdaderamente felices, como ya es feliz en el cielo nuestro querido Fray Mamerto. Que así sea.